En un futuro lejano, donde las estrellas se han convertido en autopistas interestelares y la humanidad ha alcanzado los confines de la galaxia, una historia épica está a punto de desplegarse ante tus ojos. Imagina un universo donde el tiempo es relativo, donde las civilizaciones antiguas guardan secretos que podrían destruir o salvar lo que queda de la humanidad. Aquí, en este vasto cosmos, conocerás a Kyle Arndt, un explorador espacial cuya vida cambiará para siempre cuando descubra un artefacto misterioso flotando en el borde de una nebulosa olvidada. Este no es solo un viaje a través del espacio, sino también a través del tiempo, del alma humana y de los límites de la imaginación. Prepárate para adentrarte en una odisea cósmica llena de intrigas políticas, batallas épicas entre civilizaciones avanzadas, y el eterno conflicto entre el progreso tecnológico y la esencia misma de lo que significa ser humano. ¿Estás listo para descubrir los secretos que yacen más allá de las estrellas? El eco de las estrellas comienza ahora. La nave de exploración científica Aurora's Grace navegaba silenciosamente a través del velo azul cobalto de la nebulosa de Orión, sus propulsores cuánticos pulsando con una cadencia casi hipnótica. Kyle Arndt observaba desde la cúpula de observación principal, sus dedos tamborileando inconscientemente contra el cristal reforzado mientras contemplaba el espectáculo celestial que se extendía ante él. Habían pasado 3 años estándar desde que dejó la Tierra, 3 años de expediciones sin resultados significativos, pero algo en esta región del espacio lo inquietaba profundamente. Capitán Arden, la voz suave pero autoritaria de Aria, la inteligencia artificial de la nave, interrumpió sus pensamientos. Estamos detectando lecturas anómalas en el sector Delta 7. Patrones energéticos que no corresponden a ninguna formación natural conocida. Kael se giró hacia la consola holográfica que flotaba frente a él, donde comenzaban a materializarse datos complejos. La IA tenía razón, las fluctuaciones eran demasiado regulares para ser producto del azar cósmico. Activó el sistema de amplificación visual y ajustó los sensores gravitacionales. Fue entonces cuando lo vio, un objeto metálico, semioculto entre los remolinos de gas interestelar, emitiendo una débil pulsación que parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón. Prepara una lanzadera, ordenó Kael mientras sus instintos de explorador se agudizaban. Y notifica al Consejo Galáctico. Esto podría ser algo importante. Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí controlado de actividad. El equipo científico de la Aurora's Grace trabajaba incansablemente analizando cada fragmento de información que podían obtener del artefacto antes de acercarse. Era obvio que no pertenecía a ninguna civilización conocida por el registro universal. Su superficie reflejaba la luz de las estrellas cercanas en ángulos imposibles, como si desafiara las mismas leyes de la física que gobernaban el universo observable. Cuando finalmente Kael y su equipo de investigación abordaron la lanzadera y se aproximaron al objeto, una sensación de reverencia mezclada con temor comenzó a apoderarse de ellos. El artefacto medía aproximadamente 200 metros de diámetro y parecía estar compuesto de algún tipo de aleación desconocida que cambiaba de color dependiendo del ángulo de visión. Pero lo más desconcertante era la serie de símbolos grabados en su superficie, glifos que parecían moverse lentamente, como si respiraran. Esto no puede ser real, murmuró Dr. Elena Bass, la xenolingüista jefe del equipo, mientras escaneaba los glifos con su dispositivo de análisis. Es como si el artefacto mismo estuviera vivo de alguna manera. La lanzadera se posó suavemente en una plataforma que pareció materializarse repentinamente en la superficie del objeto. Kael sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras lideraba a su equipo hacia la entrada que se había abierto silenciosamente ante ellos. El aire dentro era extrañamente cálido y cargado de una energía que podía sentirse en la piel. A medida que penetraban más profundamente en el artefacto, las paredes comenzaron a iluminarse con patrones de luz que parecían responder a su presencia. Los instrumentos de medición comenzaron a fallar uno tras otro, y las comunicaciones con la Aurora's Grace se cortaron abruptamente. Pero lo que realmente les heló la sangre fue cuando llegaron a la cámara central. En el corazón del artefacto flotaba una esfera perfecta de luz pulsante, rodeada por lo que parecían ser constelaciones tridimensionales que giraban lentamente. Y entonces, sin previo aviso, una voz resonó en sus mentes, no a través de sus oídos, sino directamente en sus pensamientos.
Han llegado, decía la voz, profunda y resonante, cargada de una sabiduría que parecía extenderse más allá de la comprensión humana. Los guardianes del umbral están aquí. El equipo se miró entre sí, paralizados por el impacto de esa declaración. Kael dio un paso adelante, su entrenamiento militar luchando contra el asombro que amenazaba con consumirlo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, sorprendiéndose de que su voz sonara tan firme. No somos quienes éramos, respondió la entidad. Somos los ecos de una civilización que existió antes del primer amanecer de vuestra especie. Dejamos esto como advertencia y como oportunidad. Las constelaciones tridimensionales comenzaron a transformarse, mostrando visiones que parecían provenir de diferentes puntos en el tiempo y el espacio. Guerras interestelares, planetas consumidos por singularidades artificiales, civilizaciones enteras reducidas a polvo cósmico. Pero también mostraban momentos de increíble belleza y logros tecnológicos que desafiaban la imaginación. El universo es un tejido delicado, continuó la entidad. Vuestro destino está entrelazado con otros que aún deben surgir. Este artefacto contiene el conocimiento necesario para evitar la autodestrucción, pero también el poder para acelerarla. Elena se acercó cautelosamente a la esfera de luz, sus manos temblorosas mientras activaba su dispositivo de traducción universal. ¿Por qué nos muestras esto ahora? ¿Por qué a nosotros? Porque habéis alcanzado el punto de inflexión, respondió la entidad. Vuestro desarrollo tecnológico ha superado vuestra madurez moral. Debéis elegir, evolucionar o perecer. Mientras el equipo procesaba esta revelación, Kael sintió una conexión extraña con la entidad, como si pudiera sentir su peso, su responsabilidad, su soledad. Durante milenios había esperado, vigilando el desarrollo de innumerables civilizaciones, algunas de las cuales habían tomado el camino equivocado. Nosotros necesitaremos tiempo para entender todo esto, dijo Kael finalmente. El tiempo es un lujo que no siempre se concede, respondió la entidad. Pero os daremos lo que podamos. El conocimiento que buscan está aquí, pero debe ser ganado, no simplemente tomado. De repente, la cámara comenzó a llenarse de hologramas complejos, ecuaciones matemáticas que parecían danzar en el aire, diagramas de tecnología que desafiaban toda lógica convencional. El equipo se dispersó, cada miembro absorto en diferentes aspectos del conocimiento que se les presentaba. Durante lo que parecieron días, aunque sus relojes internos indicaban que solo habían pasado horas, el equipo trabajó febrilmente, absorbiendo tanto conocimiento como sus mentes podían procesar. Kael encontró particular fascinación en un conjunto de coordenadas que parecían señalar hacia un sector completamente inexplorado de la galaxia. Esto podría cambiar todo, murmuró Elena mientras analizaba una secuencia genética que parecía prometer la cura para todas las enfermedades conocidas. Pero también podría ser peligroso. Demasiado poderoso para caer en manos equivocadas. Entonces debemos asegurarnos de que no caiga en manos equivocadas, respondió Kael con determinación renovada. Tenemos que proteger esto, estudiarlo, aprender a usarlo responsablemente. La entidad pareció percibir su resolución. Han demostrado valía inicial. Pero recuerden, el verdadero desafío no será dominar esta tecnología, sino dominar vuestros propios instintos. El conocimiento sin sabiduría es una carga peligrosa. Con estas palabras, el artefacto comenzó a vibrar suavemente y una puerta dimensional se abrió frente a ellos. No llevaba de vuelta a su lanzadera, sino a un lugar completamente diferente, un mundo cubierto de estructuras cristalinas que brillaban con luz propia. Bienvenidos al primer umbral, anunció la entidad. Aquí comenzará su verdadera prueba. Sin tiempo para dudar, Kael lideró a su equipo a través del portal, sabiendo que nada volvería a ser igual. Lo que encontrarían al otro lado no solo pondría a prueba sus habilidades y su coraje, sino también la esencia misma de lo que significaba ser humano en un universo mucho más vasto y misterioso de lo que jamás hubieran imaginado. El mundo cristalino que se extendía ante ellos era una maravilla arquitectónica que desafiaba toda descripción convencional. Las estructuras parecían crecer orgánicamente del terreno, fusionando geometría perfecta con formas naturales en una sinfonía visual que hacía que cada paso fuera una experiencia casi religiosa.
El aire estaba cargado de una energía palpable y cada superficie reflejaba la luz en patrones que parecían seguir ritmos musicales invisibles. Esto no puede ser real, murmuró Dr. Marcus Chan, el xenobiólogo del equipo, mientras escaneaba el entorno con su equipo portátil. La composición molecular de estos cristales parece cambiar constantemente, como si fueran vivos. Kael observó cómo los cristales respondían a su presencia, modificando su brillo y color en patrones que parecían deliberados. No estamos solos aquí, declaró, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma, aunque algo le decía que la violencia sería inútil en este lugar. Como si respondieran a su pensamiento, figuras comenzaron a materializarse entre las estructuras cristalinas. No eran seres físicos en el sentido tradicional, sus formas fluctuaban entre estados sólidos y energéticos, como si estuvieran hechos de pura luz cohesiva. Sus rostros, si es que podían llamarse así, parecían contener galaxias enteras en miniatura. Exploradores, dijo una de las entidades, su voz resonando simultáneamente en todos los idiomas conocidos por el equipo. Habéis cruzado el primer umbral. Ahora debéis enfrentar vuestra primera prueba, la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Antes de que pudieran formular una pregunta, el paisaje cambió radicalmente. Ya no estaban en el mundo cristalino, sino flotando en el vacío del espacio, rodeados por 1.000.000 de hilos de luz que parecían conectarse en patrones infinitamente complejos. Esto es el tejido fundamental del universo, explicó otra entidad. Cada hilo representa una posible línea temporal, una decisión tomada o no tomada. Vuestra tarea es identificar la línea que lleva a la supervivencia de vuestra especie. Elena y su equipo técnico comenzaron a trabajar frenéticamente, tratando de mapear los patrones, pero pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un problema puramente lógico. Cada vez que intentaban seguir un hilo específico, este se ramificaba en nuevas posibilidades, creando un laberinto infinito de decisiones. Esto no tiene sentido, protestó el Dr. Chen. Es como si el universo mismo estuviera jugando con nosotros. Precisamente, respondió una de las entidades. El universo no opera según reglas fijas que puedan ser comprendidas únicamente por la mente racional. Debéis aprender a escuchar con vuestra intuición, a sentir las corrientes subyacentes de la realidad. Kael cerró los ojos, permitiendo que su conciencia se expandiera más allá de sus limitaciones físicas. Comenzó a percibir patrones en el flujo de energía, resonancias que parecían armonizar con ciertas líneas temporales. Era como aprender un nuevo idioma, pero uno que se experimentaba más que se entendía intelectualmente. 200 años estándar hacia el futuro, anunció finalmente. Una crisis ecológica masiva en el sector Alpha Centauri. Si intervenimos correctamente en ese momento. Exacto, confirmó una entidad. Has comenzado a ver más allá del velo. Pero recuerda, cada acción crea nuevas ramificaciones. El verdadero desafío es anticipar las consecuencias de tus elecciones. El equipo pasó lo que parecieron semanas en este estado alterado de conciencia, aprendiendo a navegar por las corrientes del tiempo y la probabilidad. Descubrieron que sus propios pensamientos y emociones afectaban directamente los patrones que observaban, confirmando que la realidad no era algo externo e inmutable, sino un constructo dinámico influenciado por la conciencia. Esto cambia todo lo que sabíamos sobre la física, reflexionó Elena mientras documentaba sus observaciones. La causalidad no es lineal. El pasado, presente y futuro están intrínsecamente conectados. Finalmente, las entidades anunciaron que habían completado la primera fase de su prueba. El equipo regresó al mundo cristalino, pero ahora las estructuras parecían más definidas, más sólidas, como si su comprensión hubiera literalmente transformado la realidad a su alrededor. Vuestra siguiente prueba, anunció la entidad principal, será enfrentar vuestros propios miedos y deseos más profundos. Solo aquellos que puedan reconciliar su verdadero yo con su potencial pueden continuar. Uno por uno, los miembros del equipo fueron guiados a cámaras separadas. Para Kael, esta prueba resultó ser la más desafiante de todas. Se encontró enfrentando versiones alternativas de sí mismo, una donde había abandonado la exploración espacial para vivir una vida tranquila en la Tierra, otra donde había alcanzado fama y poder a costa de sus principios.
Incluso una donde nunca había nacido, mostrándole el impacto que sus decisiones habían tenido en el curso de la historia. El verdadero liderazgo, le dijo su versión más sabia, no consiste en tomar el camino fácil, sino en tener la valentía de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Cuando finalmente emergieron de sus respectivas pruebas, el equipo parecía haber cambiado a un nivel fundamental. Sus interacciones eran más sinceras, sus decisiones más consideradas, su comprensión del universo y de sí mismos mucho más profunda. «Estáis listos para la siguiente fase», anunciaron las entidades. Pero recordad, el conocimiento que habéis adquirido hasta ahora es solo el comienzo. El verdadero desafío aún está por venir. Con estas palabras, un nuevo portal se abrió ante ellos, revelando un panorama que hizo que incluso las maravillas que habían visto hasta ahora parecieran insignificantes. Un vasto anillo orbital flotaba en el espacio, rodeando un sol artificial que pulsaba con una energía que parecía contener todo el espectro del conocimiento universal. El archivo eterno, explicaron las entidades. Aquí reside el conocimiento acumulado de todas las civilizaciones que han alcanzado este punto. Pero cuidado, el acceso a este conocimiento requiere un precio. Kael miró a su equipo, viendo en sus ojos la misma mezcla de temor y determinación que sentía en su propio corazón. Sabía que lo que encontrarían allí podría cambiar el destino de la humanidad para siempre, pero también sabía que el camino hacia ese conocimiento sería el más difícil que jamás hubieran enfrentado. Con un último vistazo al mundo cristalino que había sido su campo de prueba, el equipo avanzó hacia el portal, sabiendo que estaban entrando en un capítulo completamente nuevo de su odisea cósmica. El archivo eterno era más vasto de lo que cualquier mente humana podría haber concebido. Flotando en el espacio como un gigantesco anillo orbital, su estructura parecía estar hecha de materia y energía entrelazadas en patrones fractales infinitos. Cada centímetro de su superficie contenía billones de veces más información que toda la red de datos de la Federación Galáctica combinada. Esto es imposible», murmuró Dr. Bass mientras sus instrumentos intentaban y fracasaban en medir las dimensiones del archivo. «Según mis cálculos, esta estructura debería colapsar bajo su propio peso gravitacional». «Parece que nuestras leyes de la física no se aplican aquí», respondió Kael, observando cómo el anillo parecía expandirse y contraerse simultáneamente, como si respirara con vida propia. «Creo que estamos viendo la manifestación física de conceptos que ni siquiera podemos nombrar todavía». A medida que se acercaban, pequeñas ondas de energía comenzaron a desprenderse del anillo, flotando hacia ellos como luciérnagas cósmicas. Cuando una de estas ondas tocó la piel de Kael, su mente se inundó instantáneamente con una avalancha de información, conocimientos técnicos, filosóficos, científicos, culturales, todos presentados en una forma que su cerebro podía procesar, aunque apenas. Es como si el conocimiento siempre hubiera estado ahí», jadeó Elena mientras experimentaba lo mismo. «Solo necesitábamos aprender a acceder a él». Las ondas comenzaron a agruparse, formando un patrón complejo alrededor del equipo. Entonces, una voz resonó en sus mentes, no una sola voz, sino el coro de miles de millones de voces, cada una representando una civilización que había alcanzado este punto en su evolución. «Exploradores», dijo el coro. «Habéis demostrado merecer el derecho de acceder al conocimiento contenido aquí. Pero debéis entender, este conocimiento viene con una responsabilidad que supera cualquier cosa que hayáis enfrentado antes». Una imagen mental compartida apareció en la mente de todos, civilizaciones que habían obtenido acceso al archivo eterno y habían usado su conocimiento para destruirse a sí mismas. Otras imágenes mostraban sociedades que habían prosperado, elevándose a nuevos niveles de comprensión y cooperación. «El precio del conocimiento», continuó el coro, «es la aceptación de que vuestra especie ya no puede existir en aislamiento. Deben unirse a la comunidad galáctica en un nivel fundamental, compartir no solo tecnología, sino cultura, filosofía y propósito». Kael sintió el peso de esta declaración. Durante siglos, la humanidad había luchado por mantener su independencia, resistiéndose a integrarse completamente con otras especies avanzadas. Pero ahora entendía que este aislamiento era exactamente lo que había limitado su desarrollo. «Estamos listos», declaró, hablando tanto por su equipo como por toda la humanidad. «Estamos dispuestos a pagar el precio».
El coro pareció considerar esto durante un momento que se sintió como una eternidad. Luego, el anillo comenzó a girar, más rápido, hasta que se convirtió en un torbellino de luz y energía. Del centro emergió una figura, o más bien, una amalgama de figuras, cada una representando una faceta del conocimiento universal. Vuestra primera lección, anunció la figura, será comprender la verdadera naturaleza de la conciencia. Porque solo aquellos que entienden lo que significa ser consciente pueden manejar el poder que está a punto de serles otorgado. El equipo fue transportado a una nueva dimensión de existencia, donde la materia y la energía eran fluidas, donde el tiempo y el espacio se doblaban y retorcían según los caprichos de la percepción. Aquí, aprendieron que la conciencia no era un simple subproducto de la actividad cerebral, sino una fuerza fundamental del universo, tan básica como la gravedad o el electromagnetismo. Todo lo que existe es consciente en algún nivel, explicó una de las entidades guía. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más grandes. La diferencia es solo de grado y complejidad. Durante lo que parecieron décadas subjetivas, el equipo exploró esta nueva comprensión. Aprendieron a comunicarse con las estrellas, a sentir el pulso de los agujeros negros, a escuchar las canciones de las nebulosas. Descubrieron que cada pensamiento, cada acción, enviaba ondas a través de esta red de conciencia universal. Esto explica tantas cosas, reflexionó el Dr. Chen mientras observaba cómo sus propios pensamientos afectaban directamente la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Nuestra tecnología, nuestra evolución, todo ha sido influenciado por esta red de conciencia que ni siquiera sabíamos que existía. Finalmente, cuando el equipo había absorbido tanto como sus mentes podían manejar, fueron devueltos al espacio normal, justo afuera del archivo eterno. Pero ahora veían el universo con ojos completamente nuevos. Podían sentir la conexión entre todas las cosas, desde el más pequeño quark hasta los supercúmulos galácticos más grandes. Ahora comprendéis, dijo el coro de voces. El verdadero desafío no será usar este conocimiento, sino compartirlo. Porque el destino de vuestra especie y de muchas otras depende de vuestra capacidad para enseñar lo que habéis aprendido. Kael miró a su equipo, viendo en sus ojos la misma transformación que él sentía en su propio ser. Sabían que el camino de regreso a casa sería largo y difícil, lleno de resistencia y miedo. Pero también sabían que ya no eran los mismos humanos que habían partido en la Aurora's Crest. Tenemos trabajo que hacer, dijo Kael finalmente. Un universo entero que despertar. Con estas palabras, el equipo comenzó su viaje de regreso, sabiendo que lo que habían aprendido cambiaría para siempre el curso de la historia galáctica. Pero también sabían que este era solo el comienzo, el verdadero desafío sería implementar este conocimiento en una sociedad que aún no estaba lista para aceptarlo. A medida que la nave de exploración se alejaba del archivo eterno, Kael y su equipo comenzaron a experimentar una transformación aún más profunda. El conocimiento que habían adquirido no solo había expandido sus mentes, sino que también había alterado fundamentalmente su percepción de la realidad. Cada estrella que pasaba ya no era simplemente un punto de luz distante, sino un ser consciente con su propia canción cósmica. Cada planeta que orbitaba ya no era solo una masa de roca y metal, sino un organismo vivo que respiraba y crecía. Es como si pudiéramos ver el código fuente del universo, reflexionó Elena mientras observaba cómo las ecuaciones fundamentales de la física se manifestaban visualmente en su campo de visión. Pero también es como si el universo mismo estuviera aprendiendo a través de nosotros. El equipo comenzó a desarrollar nuevas tecnologías basadas en lo que habían aprendido, pero estas innovaciones eran diferentes de cualquier cosa que la humanidad hubiera creado antes. En lugar de máquinas que dominaban la naturaleza, creaban dispositivos que trabajaban en armonía con las fuerzas fundamentales del universo. Desarrollaron sistemas de comunicación que no solo transmitían información, sino que también compartían experiencias sensoriales y emocionales directamente entre mentes. Esto va más allá de la telepatía, explicó Marcus mientras probaba un prototipo de interfaz neural. Es como si pudiéramos compartir nuestra esencia misma con otros seres. Pero con este nuevo nivel de comprensión vinieron también nuevos desafíos. Comenzaron a recibir mensajes de otras civilizaciones que habían detectado su cambio evolutivo.
Algunas veían a los humanos como una amenaza potencial, una especie que había alcanzado un nivel de comprensión que normalmente requería milenios de desarrollo gradual. Otras veían una oportunidad para establecer una nueva era de cooperación intergaláctica. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, advirtió Kael durante una reunión estratégica. El conocimiento que poseemos podría desestabilizar el equilibrio de poder en toda la galaxia. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a detectar anomalías en el tejido del espacio-tiempo. Pequeños desgarros que parecían estar relacionados con su creciente comprensión de la realidad. Era como si al expandir su conciencia, también estuvieran expandiendo los límites de lo que era posible en el universo físico. Esto podría ser lo que la entidad llamaba el precio, como reflexionó Elena mientras analizaba los datos. Cada vez que profundizamos en nuestro entendimiento, alteramos fundamentalmente la estructura del universo. El equipo tuvo que desarrollar nuevas formas de interactuar con la realidad misma, aprendiendo a tejer los desgarros que estaban creando. Descubrieron que esto requería una coordinación perfecta entre todos los miembros del equipo, como si estuvieran actuando como un solo organismo distribuido. Es como si el universo nos estuviera entrenando para algo mayor, sugirió Marcus mientras trabajaban en reparar una anomalía particularmente compleja. Quizás sea parte de un ciclo evolutivo más grande. Fue durante una de estas operaciones de reparación cuando hicieron un descubrimiento aún más profundo. Mientras tejían el tejido del espacio-tiempo, comenzaron a percibir patrones más grandes, una estructura subyacente que conectaba todas las civilizaciones avanzadas en la galaxia. Era como si hubiera una red galáctica de conciencia, donde cada especie contribuía con su propia perspectiva única. Esto es lo que significa ser parte de la comunidad galáctica, realizó Kael mientras experimentaba esta conexión por primera vez. No es solo compartir tecnología o comercio, es compartir la experiencia fundamental de la existencia. El equipo comenzó a establecer contactos más profundos con otras especies, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también experiencias culturales y filosóficas. Descubrieron que cada civilización tenía su propia forma única de percibir y comprender el universo, y que al combinar estas perspectivas, podían alcanzar niveles de comprensión que ninguna especie podría lograr por sí sola. Estamos creando algo completamente nuevo, dijo Elena mientras ayudaba a traducir una sinfonía conceptual creada por una especie de seres de energía pura. Una nueva forma de existencia que trasciende las limitaciones de cualquier forma biológica individual. Pero con esta expansión de conciencia también llegó una nueva responsabilidad. Comenzaron a detectar signos de una amenaza que se acercaba, algo que existía fuera de la red galáctica de conciencia, algo que no estaba conectado a la estructura fundamental del universo. Podría ser lo que las entidades llamaban la autodestrucción potencial, como especuló Kael mientras analizaban los datos. O quizás sea algo completamente diferente. Lo que fuera, estaba claro que su próxima prueba sería la más grande de todas. Habían aprendido a expandir su conciencia, a conectar con otras especies, a tejer el tejido fundamental del universo. Pero ahora enfrentaban algo que desafiaba incluso su nueva comprensión expandida de la realidad. Estamos listos, declaró finalmente Kael, mirando a su equipo. Sea lo que sea que se aproxima, lo enfrentaremos juntos. Como representantes no solo de la humanidad, sino de toda la comunidad galáctica. Con estas palabras, el equipo preparó su nave para el próximo capítulo de su odisea, sabiendo que lo que enfrentarían podría determinar el destino de toda la galaxia. Pero también sabían que, después de todo lo que habían aprendido y experimentado, ya no eran simples exploradores espaciales. Eran guardianes del conocimiento universal, protectores de la red de conciencia galáctica y quizás, solo quizás, los arquitectos de una nueva era en la evolución cósmica. La amenaza que se aproximaba era diferente de cualquier cosa que el equipo hubiera enfrentado antes. No era una flota invasora ni una anomalía espacial. Era algo más sutil, más insidioso, una distorsión en el tejido mismo de la realidad que comenzaba a manifestarse como pequeñas inconsistencias en la memoria colectiva de la galaxia. Es como si el universo estuviera olvidando partes de sí mismo, observó Elena mientras analizaba los informes de varias civilizaciones avanzadas. Fragmentos de historia, avances tecnológicos, incluso especies enteras están comenzando a desvanecerse de los registros.
Kael sintió un escalofrío mientras revisaba los datos. Había algo profundamente perturbador en la forma en que estas inconsistencias seguían un patrón preciso, como si alguien o algo estuviera editando deliberadamente la realidad. El observador oscuro, murmuró una de las entidades que los había estado guiando. Ha despertado. Antes de que pudieran pedir una explicación, el espacio a su alrededor comenzó a deformarse. Las estrellas parecían titilar y cambiar de posición, y las señales de otras naves en el sector comenzaron a desaparecer de los sensores. Esto no es solo un fenómeno local, informó Marcus mientras sus instrumentos mostraban anomalías similares ocurriendo simultáneamente en toda la galaxia. Es como si el propio tejido del tiempo-espacio estuviera siendo reescrito. El equipo se dio cuenta de que estaban enfrentando algo que operaba en un nivel fundamental de la realidad, algo que podía manipular no solo la materia y la energía, sino también la causalidad misma. Era como si el universo tuviera un sistema inmunológico y ellos hubieran activado una respuesta autoinmune. El observador oscuro no es una entidad en el sentido tradicional, explicó una de las voces del coro galáctico. Es una función inherente al universo, un mecanismo de protección que elimina elementos que considera disruptivos para la estabilidad fundamental de la realidad. Eso significa que somos una amenaza para el propio universo, concluyó Kael. Comprendiendo finalmente la magnitud de lo que enfrentaban. Nuestro crecimiento exponencial en comprensión y capacidad está siendo interpretado como una anomalía que debe ser eliminada. El equipo tuvo que desarrollar rápidamente nuevas estrategias para combatir esta amenaza. No podían usar armas convencionales ni tecnología estándar, el observador Darko operaba en un nivel que trascendía estos conceptos. En cambio, tuvieron que aprender a manipular directamente la estructura del tiempo-espacio, usando el conocimiento que habían adquirido en el archivo eterno. Tenemos que pensar como el universo piensa, sugirió Elena mientras trabajaba en una nueva interfaz neural. No podemos luchar contra esto directamente. Tenemos que convencer a la realidad misma de que nuestra existencia es válida y necesaria. Comenzaron a experimentar con formas de dialogar con el tejido fundamental del universo. Crearon patrones de energía que resonaban con las frecuencias fundamentales de la realidad, intentando demostrar que su evolución no era una amenaza, sino una expresión natural del potencial del universo. Fue entonces cuando hicimos nuestro descubrimiento más importante, recordó Marcus mientras analizaba los datos. El observador oscuro no estaba tratando de destruirnos porque éramos una amenaza. Estaba tratando de protegernos de nosotros mismos. Resultó que el rápido avance de la humanidad estaba creando tensiones en el tejido del tiempo-espacio que eventualmente podrían haber llevado a una ruptura cataclísmica. El observador oscuro estaba intentando suavizar estas tensiones eliminando las causas subyacentes, incluyendo, si era necesario, a los propios humanos. Tenemos que demostrar que podemos manejar este poder de manera responsable, declaró Kael mientras el equipo desarrollaba un plan audaz. Tenemos que mostrar que podemos ser parte de la solución, no parte del problema. Trabajando junto con otras civilizaciones avanzadas, comenzaron a crear una red de estabilización cósmica, una estructura que permitiría al universo adaptarse gradualmente a los cambios en la conciencia y el desarrollo tecnológico sin crear tensiones destructivas. Es como construir una nueva dimensión de existencia, explicó Elena mientras supervisaba la construcción de nodos de estabilización en puntos clave de la galaxia. Estamos creando un espacio donde el crecimiento evolutivo puede ocurrir sin amenazar la integridad fundamental de la realidad. El proceso fue increíblemente complejo y peligroso. En varios momentos, parecía que todo el esfuerzo podría colapsar, llevando consigo no solo al equipo, sino posiblemente a toda la galaxia. Pero a medida que progresaban, comenzaron a notar un cambio en la actitud del observador oscuro. Está empezando a reconocernos, informó Marcus mientras analizaba las fluctuaciones en el tejido del tiempo-espacio. Ya no nos ve como una amenaza. Nos está viendo como colaboradores. Finalmente, después de lo que parecieron años de trabajo incesante, lograron completar la red de estabilización. El observador oscuro, que había sido su adversario implacable, ahora parecía estar trabajando con ellos, ayudando a integrar la nueva estructura.